Hábitos de ricos por Juan Diego Gómez. Nuevas ideas para alcanzar la libertad financiera. Capítulo 6. La actitud. Hemos hablado de la necesidad de que ante la adversidad, las crisis y los escenarios que pueden parecer inciertos, logremos reconfigurar el panorama a nuestro favor y sacar fuerzas y bríos para enfocarnos en nuestro para qué. No hay mejores incentivos para descubrir de qué estamos hechos que los momentos en los que creemos que no hay salida, cuando estamos contra las cuerdas, en los que pareciera que no hay un mañana. En esos momentos difíciles debemos tener a la mano las motivaciones nivel 10, que son las que nos llevarán por el camino de la abundancia. Aprovechar los momentos difíciles, verlos con un prisma distinto e incluso convertirlos en un trampolín de saltos cuánticos, lo hemos llamado apalancarse, en el sentido de que utilizamos algo que parece ser un obstáculo, un temor, comentarios que nos quieren hundir, situaciones que parecen sin salida, y lo convertimos en el pilar que sostiene nuestra determinación de ser ricos. También hemos visto que son las urgencias monetarias, las situaciones extremas en las que aparentemente no contamos con dinero, las que nos tallan y exigen más de nosotros mismos. Solo así descubrimos nuestros talentos para la generación de nuevos ingresos. Más exactamente, ingresos pasivos que permitan pagar la calidad de vida que merecemos. Cuando está pasando por esos momentos difíciles, estos parecen que fueran insuperables, pero al final sabrá que si no hubiera sido por ellos, no hubiera llegado a la gloria, en el barro, en el asfalto, en la dificultad. Es cuando se esculpirá como ser humano y cuando le mostrará al mundo de lo que está hecho. De manera coloquial he dicho lo siguiente: la mierda alimenta y aumenta las defensas, mientras te la comes, te sabe horrible, pero con el tiempo descubres que de no habértela comido, no te habrías vuelto a alguien mucho más fuerte. Así las cosas, mientras tenga la goterita quincenal del salario no se le ocurrirán grandes cosas. Y es que no lo necesita, el cuerpo no se lo pide, está en zona de confort. Cuando no tiene nada, por el contrario, es cuando se le ocurren las ideas más brillantes y se obliga a producir. Cuando está en medio de la adversidad es que se pregunta qué sé hacer yo, qué voy a hacer para producir y obtener resultados diferentes. Detrás de todo esto hay algo clave, la actitud. Para mí, la actitud es la única ventaja competitiva sostenible que existe. Piense en esta frase y en el sentido profundo que tiene: la misma agua que endurece un huevo, ablanda una papa. No son entonces las circunstancias las que importan, de lo que se trata es de la actitud con la cual se afrontan y de cómo ésta facilita la consecución de las cosas, no solamente materiales sino espirituales. Tenemos retos muy grandes en ese vínculo actitud-riqueza. Es un acto de irresponsabilidad morir pobres teniéndolo todo para ser ricos y dejando en medio de ríos de lágrimas, sangre y deudas a aquellos que me siguen, a aquellos que dependen de mí, poniéndolos a sufrir cuando en vida les pude haber dado mejores resultados. Es muy común escuchar a las personas decir que un problema llama a otro y que cuando tienen una dificultad caen todas juntas, y que por lo tanto cómo van a mantener una actitud optimista ante la vida si parece que ésta los mantuviera sumidos en una vorágine de malas noticias. Muchas otras personas se cuestionan cómo progresar, cómo tener una buena actitud, si su vida los agobia con una tristeza tras otra. Yo más bien pregunto: ¿y es que una mala actitud, una baja energía, un marcado pesimismo, va a ayudarles a salir de la difícil situación en la que se encuentran? Considero que no. Si pensamos en el origen de muchas fortunas y de la riqueza de personas que son referentes hoy en día, sus capitales surgieron en las épocas de dificultades, en medio de una crisis. Lo he dicho siempre, un país en crisis, que es un mal nombre, uno que a mí no me gusta mucho pero admitámoslo transitoriamente, es el paraíso de las oportunidades. ¿Por qué? Porque cuando tantos lloran se hace más rentable vender pañuelos, y a este mundo vinimos los que gozamos de buena actitud, a eso, a vender pañuelos.
Hay muchas personas que se preguntan por qué les pasan las cosas, y eso los hace víctimas, pero otros nos preguntamos para qué nos pasan, y eso nos hace emprendedores, y nos abre puertas y oportunidades. Mientras tú crees que el mundo, la economía o tu país, están en crisis, muchos se hacen millonarios con tu pesimismo. Recuerdo a alguien que alguna vez conversando conmigo se quejaba de la falta de dinero y de las condiciones que estaba imponiendo para su negocio, una crisis por la cual atravesaba la economía. Le pregunté entonces a cuántos seres humanos se les estaba satisfaciendo alguna necesidad, a cuántos les resolvía algún problema, a cuántos les permitía vivir una vida mejor. No supo darme una respuesta en ese momento. Pero si en medio de una crisis la respuesta es a pocas personas, con toda seguridad pocos serán sus ingresos. Si por el contrario en un momento de crisis está logrando que muchas personas se beneficien de su actividad, muchos serán los recursos que logre reunir. Crisis es una palabra generalizada y por eso no me gusta. Mientras usted pronuncia esa palabra hay millones de seres al mismo tiempo dándose la gran vida e incluso beneficiándose de lo que a usted le dio por llamar crisis. Constantemente la gente se queja y dice, a mí nadie me da una oportunidad. Una vaca púrpura, un ser extraordinario, no necesita que le den oportunidades en la vida, las ve, las huele, las crea y las aprovecha. Antes de quejarnos por lo difícil de la situación, miremos realmente qué actitud pro riqueza tenemos, que tanto estamos capitalizando lo que vemos, oímos, leemos y preguntándonos el para qué nos pasan las cosas o, por el contrario, si nos estamos refugiando en el por qué ocurren, que es sinónimo de una persona que se lamenta. En ocasiones, y es algo muy arraigado en nuestras culturas latinoamericanas, se tiende a creer que las dificultades y las crisis aparecen en nuestras vidas porque Dios lo quiso así y que saldremos de ellas si Dios quiere que así sea. Y así como estas frases, hay otras que usamos cotidianamente que refuerzan esa creencia de que las cosas ocurren por una voluntad que es divina y totalmente ajena a nuestro control. Lo que yo pienso al respecto es que Dios quiere de nosotros ante todo determinación, Dios quiere actitud, Dios quiere que con todo lo que le ha dado, usted progrese y haga progresar a muchos más. Él no quiere tanto lamento, ni tanta resignación. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo, rece como si todo dependiera de Dios, pero trabaje como si todo dependiera de usted. Pienso que la actitud ahí también es determinante. No endosárselo todo a Dios o no decir que esto no funcionó porque Dios no lo quiso, no, ¿dónde está su perseverancia? ¿Dónde está su actitud? ¿Dónde están su determinación y tenacidad? Recuerde, el universo le toma fotos, si lo ve muy determinado, le manda lo que se merece, califica con más merecimientos. Pero si simplemente está resignado y manda mensajes de derrota todo el tiempo, ¿qué le va a mandar el universo? Nada bueno. Se trata entonces de no dejar todo a la deriva y esperar a ver qué sucede. Ya lo decíamos antes, es libre quien toma las riendas de su vida. No el que reza y espera que las cosas cambien por sí mismas y como un milagro. Hay que ayudarse uno mismo y cambiar la mentalidad perezosa y conformista de quien se sienta a ver cómo pasa el tiempo. Para mí la pregunta que más me puede ayudar, no solamente a desarrollar una mejor actitud, sino a progresar es, ¿qué motivación tengo en la vida? Las motivaciones ayudan químicamente para que la actitud mejore, las motivaciones eclipsan defectos, las motivaciones activan sueños, las motivaciones evitan suicidios. Tener una motivación nivel 10 es sinónimo de tener razones para mantener una buena actitud. Constantemente me autoproclamó como el rey del modo hervir. Tengo una energía tan alta, resultado de la manera en la que veo la vida, me alimento, medito y hago ejercicio, que dormir en ocasiones me parece una actividad necesaria pero lamentable con tantas cosas que quiero y siento que debo hacer. No obstante, lo que más contribuye a ese modo hervir son los grandes objetivos y motivaciones que tengo para mi vida. Sin ellos, ya no hablaría de modo hervir, sino de modo nevera. Estado caracterizado por una baja energía y alto nivel de pereza mental y física. La baja energía es una de las principales causas para la aparición de enfermedades. En modo hervir,
por el contrario, se cocinan las mejores decisiones de la vida, se asumen riesgos, se va por todo, con actitud y determinación. La ventaja de mantenerse en modo hervir, ambicioso y full de energía, es que el fuego exorciza las fieras, las espanta y te hace vencedor. Les voy a poner un ejemplo contundente. Hablaba con una señora de edad que me decía, Juan Diego, es que a mí el computador y los teléfonos inteligentes no me hablan, es decir, yo no nací en la época en que se inventaron como para entenderlos y utilizarlos bien. Y le dije, yo puedo demostrarle que eso es falso, en un ejemplo de 30 segundos. Me miró estupefacta y le intrigó cómo iba yo a demostrar que era buena para la tecnología y que sí la podía usar. ¿Usted tiene nietas o nietos?, le pregunté. Sí, Juan Diego, tengo una nieta. Ante eso, le dije, ¿qué pasaría si esa nieta se fuera a estudiar al exterior y le dice, abuela, quiero comunicarme contigo por WhatsApp, por Facebook o por Skype, y contarte toda mi experiencia? Con toda seguridad el cariño, el amor y la felicidad de estar en contacto con ella harán que venza el temor que tiene de la tecnología y empiece a usarla, le aseguré a la señora. Claro que sí, Juan Diego, me dijo. El problema no es la tecnología. El problema es que muchas veces nos faltan en la vida motivaciones para superar defectos, miedos y explotar habilidades. La motivación en ese caso es hablar con la nieta, eso le da brillo a su vida, es una motivación, una ilusión, que terminará por acercar a la señora a aquello de lo que se alejaba, la tecnología. Hay un libro fascinante que se titula Las 33 estrategias de la guerra, de Robert Greene, y habla mucho de Napoleón. Dice que él pasaba jornadas enteras sin dormir y que decía tener tantas cosas para hacer que el cansancio se le olvidaba. Usted no se cansa realmente cuando trabaja mucho, usted se cansa cuando no disfruta lo que hace, nada produce más fatiga que una vida rutinaria y aburrida. Entonces, si tiene motivaciones, será proclive a mantener una actitud buena, se inclinará a llenarse de razones para ver las cosas de otra forma, verá el vaso medio lleno y no medio vacío. En un fascinante seminario en el que estuve en los Estados Unidos, bajo la dirección de Anthony Robbins, aprendí que para cambiar el estado en el que uno se encuentra y pasar de la tristeza a la alegría, de la depresión a la euforia, del modo nevera al modo hervir, uno debe cambiar 3 cosas, el lenguaje, el enfoque y la fisiología. Con unas palabras ganadoras, un enfoque positivo y optimista, y una postura erguida, que incluya sonrisas y energía, obtiene unos resultados. Con lo contrario, tendrá otros. Sus estados determinan sus resultados. Nunca lo olvides. Nada me produce más placer en una sesión personalizada, que destruir en menos de 1 minuto el defecto o temor que te impedía progresar. Encuentra uno con frecuencia personas que son muy tercas y obstinadas y que consideran que no tienen motivaciones, que nada en absoluto, las mueve a hacer algo por sus vidas y cambiar. Tuve conocimiento de una historia que es muy famosa, una persona que se iba a suicidar, no encontraba razones para vivir y fue donde un psiquiatra, una persona experta en el manejo de ese tipo de casos. La persona dijo, muy triste pero segura, yo no encuentro razones de vida. El psiquiatra le manifestó, estoy de acuerdo con usted, suicídese. El paciente no esperaba que le dijeran eso. Al instante cambió, no, pero ¿cómo me voy a suicidar si yo tengo esto y lo otro? Y siguió enumerando diferentes aspectos que le daban sentido al hecho de seguir viviendo. Es necesario a veces bucear dentro de sí mismos, mirar muy bien su entorno y su corazón para hallar las motivaciones, y si no las ve, entonces constrúyalas. Bienaventurados los que están en el fondo del pozo porque no les queda sino mejorar. ¿Aún no sabe cómo construir una motivación? Le voy a decir algo útil, tire la vaca por el precipicio. Está muy inconforme con su actual empleo, renuncie. Si usted no tiene la fortuna que tuve yo de ser despedido de un empleo que no disfrutaba, despídase usted mismo. Al día siguiente se verá obligado a pensar de qué está hecho, tendrá que ver cómo prende esa antorcha que lleva adentro,
como la pone a quemar tanto que a la distancia lo vean venir y usted salga a comerse el mundo. Deberá aflorar su ingenio financiero y el gen emprendedor que todos tenemos. Un caso que ilustra esto es la vida de Michael Bloomberg. Fue despedido de una prestigiosa firma de Wall Street y montó literalmente un emporio a partir de Bloomberg, su empresa de servicios de información financiera. Una vez se le preguntó cómo había llegado a ese estado, a lo que respondió: me cansé de enviar hojas de vida para que me dieran trabajo, no lo obtuve, por lo que me tocó crear Bloomberg. Es decir, el despido fue para él una de las mejores cosas en su vida, tal y como me ocurrió a mí. Si usted no disfruta con lo que hace o le tiran la vaca por el precipicio, ser despedido es la oportunidad para encontrar su norte, saber de qué está hecho y responderse por fin a sí mismo a qué vino a este mundo. Veamos un segundo ejemplo sobre lo que es tener actitud en la vida. ¿Qué es lo que usualmente suele preguntar una persona cuando aspira a un empleo? ¿Cuánto me pagan? Pues Warren Buffett llegó a decirle a Benjamin Graham: yo trabajo gratis para usted, empléeme gratis. A esto es lo que traduzco coloquialmente como chupar rueda: déjeme estar a su lado para aprender. Inicialmente, Benjamin Graham, el padre del análisis financiero, no contrató a Warren Buffett porque estaba, según él, sobrevalorado para el cargo al que aspiraba. Pero luego trabajaron juntos y Warren Buffett siempre consideró a Benjamin Graham como su mentor, su tutor en materia financiera. ¿No te parece riesgoso, Juan Diego, que renuncie a mi trabajo si con el salario pago mis deudas? Me parece más riesgoso que no seas feliz. Son dos ejemplos tradicionales de lo que es la actitud, dos ejemplos que nos dejan lecciones. Primera, no llorar, no deprimirse porque se quedó sin empleo o si decidió abandonar el que tiene porque no coincide para nada con su para qué. Y, segunda, no siempre emplearse en función de lo que le van a pagar, sino en función de qué tanto va a aprender allí. Puede que paguen muy poquito o que no paguen nada, pero lo que aprenda le va a permitir apalancarse, mejorar, nutrir sus conocimientos para después ni siquiera preocuparse por un salario, como en su momento le pasó a Warren Buffett. Todavía recuerdo como si fuera ayer lo poco que me pagaron en dinero siendo profesor universitario y luego de ser despedido de un empleo que no disfrutaba. No me importó, sabía que hacer algo que me gustaba, como investigar y enseñar, sumado a tener más tiempo libre para escribir, terminarían dando frutos. Así fue. Hoy, otros que ganaron más que yo en mi época universitaria, pero haciendo algo que no les apasionaba y sin tiempo libre para nada, ni para su familia, hoy ganan mucho menos que yo, y cuando uno les pregunta por su para qué o propósito de vida, solo se limitan a guardar silencio o a preguntar qué es eso. Va siendo más claro en este punto porque la actitud es la única ventaja competitiva sostenible que existe. La gente dice que es el conocimiento, no es cierto. Lo que sabe hoy, mañana puede ser obsoleto o no servir para nada, pero la actitud, el hambre, la determinación, las ganas siempre de lograr las cosas, eso sí que es vital en cualquier época de la vida. Mire cuánto quema a la distancia, cuánto hierve, cuánto refleja en su exterior lo que lleva en su interior, si es una antorcha prendida que da lugar a motivaciones nivel 10 en la vida, a objetivos macro, a trascender. Si es una vaca púrpura que con su actitud se come el mundo literalmente. Hablamos ya de ser extraordinario, de descubrir ese ser diferente que quizás tiene ahí dormido. Cuando tiene esa actitud, le pasan miles de cosas buenas en la vida, aprovéchelas mejor. Recuerde que cuando se daña un día no es porque el cielo se vistió de gris, sino porque usted no sabe qué hacer ante ese clima. Cuando el universo te ve a la altura de lo que deseas, en mentalidad, conocimiento y actitud, te toma la foto, y concluye, se le otorga. Los hábitos son muy importantes en todo esto. Tener una buena actitud siempre tiene que ver con no ser inconsecuente. Hay personas que me consultan y me dicen que no tienen una buena salud financiera, que tienen problemas de dinero constantemente. Empiezo a mirar los hábitos con la persona y descubro por ejemplo que casi todas las cuentas que sigue en Twitter, si tiene Twitter, son de farándula.
No tiene nada de malo, en absoluto, es respetable así no lo comparta, pero en cuestión de hábitos financieros y hábitos pro riqueza hay que ir más allá del gusto por ciertas cosas. Hay que pensar en lo que se necesita para crecer realmente como persona y dar un rendimiento más alto. Es vital, pues, ser consistentes, ser consecuentes. Yo necesito dinero, sigo cuentas que me aportan para tal fin. Pero hay gente, siguiendo con los ejemplos, más pendientes de las cuentas sobre fútbol, sin que quieran ser futbolistas. Yo amo el fútbol pero sigo contadas cuentas de fútbol porque ese no es mi interés, yo no voy a vivir del balón. Entonces, una cosa es lo que a mí me guste y otra cosa es lo que yo necesite. Ser consistentes, que mi hábito propenda por la consecución del objetivo. Eso es vital y a eso ayuda una clara mentalidad. Quiero algo y actúo en consecuencia, eso es parte esencial de cultivar y tener una buena actitud. Cuando eres capaz de vencer esa vocecita interior que te limita, que te paraliza, te conviertes en el capitán de tu vida y amo de tu destino. En el capítulo 2 hablé de Matilde, de esa voz interior que hay que combatir y silenciar porque siempre nos está torpedeando nuestros proyectos y sueños. Es la voz de los temores, de la educación que recibimos que nos cortaba las alas, es la voz de tantas vacas blancas y negras que son del montón y que se asustan al ver que alguien se diferencia y quiere cambiar su entorno a partir de su determinación. Matilde, o como quiera llamarla en su vida, está ahí y debemos desterrarla. Lograr eso es también cuestión de actitud. Modificar las conductas o hábitos que le impiden ser rico tiene que ver con vencer esa voz que le dice, debes hacer esto porque siempre lo has hecho así, hazlo porque todos lo hacen así, no busques otra forma porque es más fácil de esa manera. Actitud es vencerte a ti mismo, hacer cosas que te den miedo, como caminar sobre el fuego. Actitud es sentir y creer con toda firmeza que eres capaz de hacer muchísimo más de lo que ya lograste. ¿Cómo así que caminar sobre el fuego, Juan Diego? Mi experiencia de transformación de vida, por medio de la PNL, me llevó a hacerlo, literalmente, cuando me enfrenté a esa prueba y la foto de ese momento reposa en Twitter. Frente a mí tuve carbones a 800 grados centígrados y me lancé a pasar primero que todos, luego de avivar el fuego con alcohol industrial. ¿Por qué evoco ese momento? ¿Por qué Matilde apareció, y me dijo, tú te quemaste trotando en una playa con un carbón encendido hace algunos años, ¿te quieres volver a quemar? Matilde quería que me amilanara y me quedara atrás, que no avanzara, que no superara mis límites, que siguiera siendo igual. Pero el premio, el botín, era muy grande. Tenía un coche en ese momento que me ayudó a superar esa prueba, con un buen entrenamiento previo, y me hizo ver que al llegar al otro lado me iba a sentir capaz de comerme el mundo, una expresión que, como ya lo han visto, me gusta bastante y significa ser capaz de cualquier cosa, capaz de erradicar cualquier vestigio de miedo. Dicho y hecho, se camina sobre el fuego, se logra el objetivo y me siento Superman. ¿Y Matilde? Bien, gracias. No apareció por lado alguno. ¿Qué quiero que quede claro acá? Que somos gobernados en mayor o menor grado por esa vocecita interior, por esa voz limitante, y silenciarla es obligatorio con nuestra actitud. Le hago esta pregunta, ¿ha logrado ya lo que quiere en la vida? Con seguridad la respuesta es no y al analizar las razones para ello aparecerá como culpable esa vocecita que lo ha frenado durante años a tomar los riesgos para reconfigurar su entorno y su realidad, para asumir otro lenguaje, recuerde lo que ya hablamos sobre el lenguaje y su importancia, y enunciar de otra manera sus sueños, su para qué y su proyección en la vida. Es responsabilidad de cada quien si quiere ser rico o no, y de hacerse más grande o erradicar a Matilde. Llámela como quiera. Es la voz de los rótulos y de las lápidas que dicen tengo miedo, no me lo merezco, esto no va a funcionar, que iba a esperar yo con semejante educación, no puedo cambiar, acá estoy bien, y así un sinnúmero de excusas. La siguiente es la pregunta concreta que debe hacerse, ¿es Matilde más grande que mis sueños?
Soy yo el capitán de ese barco en el cual está Matilde y ella es un mero polizón que lo deberá abandonar. La conversación que ha tenido consigo mismo sobre el por qué no ha logrado lo que quiere, es la razón que explica el por qué no lo ha logrado. ¿La solución? Divorciarse de esa historia y construir una nueva. Y allí la actitud es la protagonista.